Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre el lenguaje hebraico, realizaremos una actividad donde las expresiones corresponden al área y el perímetro de algunas figuras planas. Escribe la expresión en lenguaje hebraico que corresponde con cada enunciado. Literal A: el área de un cuadrado cuyo lado mide 2x. Muy bien. Para comenzar, debes recordar que la fórmula para calcular el área de un cuadrado de manera general es A es igual a la longitud del lado elevado al cuadrado, donde en este caso la longitud del lado es 2x. Luego, la expresión en lenguaje hebraico sería 2x elevado al cuadrado. Literal B: el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide A menos 1. Debes recordar que la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado de manera general es P es igual a 4 por la longitud del lado, o lo que es lo mismo, la suma de las longitudes de los cuatro lados, donde en este caso la longitud del lado es A menos 1. Luego, la expresión en lenguaje hebraico sería 4 que multiplica a A menos 1. Literal C: el área de un rectángulo cuya base mide 5m y su altura m más 7. Debes recordar que la fórmula para calcular el área de un rectángulo de manera general es A es igual a la longitud de la base por la longitud de la altura, donde en este caso la longitud de los lados son 5m como base y m más 7 como la altura. Luego, la expresión en lenguaje hebraico sería 5m que multiplica a m más 7. Literal D: el perímetro de un rectángulo de base c más 1 y altura 2c menos 3. Debes recordar también que la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo de manera general es P es igual a 2 veces la longitud de un lado más 2 veces la longitud del otro, o al igual que en el cuadrado, la suma de las longitudes de sus cuatro lados, donde en este caso la longitud de los lados son c más 1 como base y 2c menos 3 como la altura. Luego, la expresión en lenguaje hebraico sería 2 que multiplica a c más 1 más 2 que multiplica a 2c menos 3. Y como literal E: el área de un círculo cuyo radio mide b más 8. Debes recordar que la fórmula para calcular el área de un círculo de manera general es A es igual a pi por la longitud del radio al cuadrado, donde el valor de pi es una constante, o sea, aproximadamente 3,14. En este caso, la longitud del radio es b más 8. Luego, la expresión en lenguaje hebraico sería pi que multiplica a b más 8 elevado al cuadrado. Recordar que independientemente de las letras que pudieras usar, esta sería la idea en cada uno de ellos. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre traducción del lenguaje común al lenguaje hebraico como parte del curso de lenguaje hebraico. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.